En este vídeo vas a escuchar cosas que probablemente nunca has escuchado antes. Y no porque sean fantasía, ni porque sean teorías absurdas de internet. Lo que vas a escuchar aquí resulta inquietante precisamente porque, cuanto más lo piensas, más sentido parece tener. Desde hace miles de años la humanidad ha intentado responder una sola pregunta. Una pregunta que está detrás de todas las religiones, filosofías, guerras, imperios y búsquedas espirituales de la historia. ¿Qué es Dios? No quién. ¿Qué? Porque tal vez el mayor error de la humanidad fue imaginar a Dios como una persona. Tal vez Dios nunca fue un rey sentado en el cielo observando a los seres humanos. Tal vez Dios es algo muchísimo más profundo, más cercano y más extraño de lo que la mayoría imagina. Y si lo que estás a punto de escuchar es cierto, entonces significa que la mayoría de las personas viven completamente desconectadas de aquello que buscan. Prácticamente todas las culturas humanas han tenido una idea de Dios. En el antiguo Egipto existían múltiples dioses asociados a fuerzas cósmicas y principios invisibles. Para los griegos, los dioses representaban aspectos profundos de la naturaleza humana y del universo. En las religiones abrahámicas, Dios aparece como creador absoluto, eterno, omnisciente y trascendente. En el hinduismo, Brahman es entendido como la realidad infinita que existe detrás de todo. En algunas corrientes budistas ni siquiera se habla de un Dios creador, sino de un estado de conciencia capaz de trascender el sufrimiento y la ilusión. En el taoísmo, el Tao es la fuerza invisible y eterna que sostiene la existencia. Y aunque estas ideas parecen completamente diferentes, todas comparten algo muy extraño. Todas apuntan a una realidad invisible detrás de la realidad visible. Como si la humanidad hubiera sentido desde siempre que existe algo oculto bajo la superficie del mundo. Ahora piensa en esto. Ninguna civilización enseñó que el sentido de la vida era consumir estímulos constantemente. Ninguna tradición espiritual profunda enseñó que la plenitud se encontraba en el ruido, la distracción o el exceso. Al contrario. Todas las tradiciones antiguas insistían en algo aparentemente simple pero misterioso. El silencio. El retiro. La contemplación. La observación interior. ¿Y si eso no fuera casualidad? ¿Y si todas esas culturas, separadas por miles de kilómetros y miles de años, hubieran descubierto fragmentos de la misma verdad? La mayoría de personas imaginan a Dios como una entidad externa. Algo separado de ellas. Algo lejano. Pero existe otra posibilidad. Y cuanto más avanza la filosofía, la neurociencia y la física, más inquietante se vuelve esta idea. ¿Y si Dios no fuera un ser observando el universo? ¿Y si Dios fuera la propia conciencia que hace posible toda experiencia? No tus pensamientos. No tu personalidad. No tu nombre. Sino aquello que observa detrás de todo eso. Porque hay algo muy extraño en la experiencia humana. Puedes observar tus emociones. Puedes observar tus pensamientos. Puedes incluso observar tus propios impulsos y miedos. Pero entonces aparece una pregunta desconcertante. ¿Quién es el que observa? Durante siglos, filósofos y científicos han intentado entender la conciencia sin lograr explicarla completamente. La ciencia puede medir actividad cerebral, impulsos eléctricos y patrones neuronales. Pero sigue sin poder responder cómo surge la experiencia subjetiva. Cómo surge la sensación de existir. Cómo surge eso que llamamos yo. Este problema es tan profundo que incluso tiene nombre en filosofía de la mente. Se le llama el problema duro de la conciencia. Porque nadie sabe realmente por qué el universo produce experiencia consciente. Y aquí es donde todo comienza a ponerse extraño. Algunos científicos y filósofos han empezado a considerar algo que durante mucho tiempo parecía absurdo. Que tal vez la conciencia no sea un producto secundario del cerebro. Tal vez la conciencia sea una propiedad fundamental del universo. Algunos modelos filosóficos como el panpsiquismo sugieren que la conciencia podría existir de forma básica en toda la realidad. Otros científicos han señalado algo igual de inquietante en física cuántica. El observador parece desempeñar un papel extraño en ciertos fenómenos físicos. Como si la observación y la realidad estuvieran más conectadas de lo que entendemos. Ahora imagina esto por un momento. Si la conciencia es algo fundamental, si existe una dimensión profunda detrás del pensamiento, y si el ser humano vive constantemente atrapado en estímulos externos, entonces tal vez la humanidad vive desconectada precisamente de aquello que busca desesperadamente. Tal vez Dios no está afuera. Tal vez está enterrado bajo el ruido. Piensa en cómo vive la mayoría de las personas hoy. Pantallas constantes. Información constante. Ansiedad constante. Ruido constante. Nunca silencio real. Nunca quietud profunda. Nunca aislamiento interior. El cerebro moderno recibe más estímulos en un solo día que muchas personas antiguas en semanas enteras. Y aún así, la ansiedad, el vacío existencial y la sensación de desconexión siguen aumentando. ¿Por qué? Porque quizá el problema humano no es la falta de información. Quizá es la incapacidad de escuchar aquello que existe detrás del ruido. Y ahora vamos a entrar en una parte todavía más inquietante. Existen casos reales de personas que vivieron experiencias espirituales absolutamente transformadoras bajo condiciones muy específicas. Personas que afirmaron experimentar unidad con el universo, presencia divina, claridad absoluta o estados de conciencia imposibles de describir. Y lo extraño no es solamente que existan esos testimonios. Lo extraño es lo que todos tienen en común. Muchos místicos cristianos experimentaban estados profundos de unión divina después de largos periodos de silencio y aislamiento. Monjes del desierto pasaban meses enteros alejados del mundo hasta experimentar visiones y estados alterados de conciencia. En tradiciones budistas, meditadores avanzados alcanzaban experiencias de disolución del ego tras años de contemplación profunda. Chamanes de distintas culturas se retiraban de los estímulos sociales antes de afirmar haber conectado con realidades invisibles.
Incluso hoy existen estudios científicos sobre meditadores capaces de modificar patrones cerebrales de formas extraordinarias. Y no solo hablamos de religiosos. Hay casos documentados de personas comunes que, después de accidentes, aislamiento extremo, experiencias cercanas a la muerte o largos periodos de introspección, describieron sensaciones similares. Sensación de unidad absoluta. Desaparición del miedo. Claridad extrema. Amor indescriptible. Percepción de que la conciencia era mucho más profunda de lo que imaginaban. Algunos afirmaban sentir que toda la realidad estaba conectada. Otros decían haber comprendido que la identidad personal era apenas una capa superficial. Y aquí aparece algo increíble. Todos esos casos comparten un patrón. La reducción extrema del ruido exterior. Menos estímulos. Menos distracción. Menos identificación mental. Más silencio. Más observación. Más presencia. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Y si el silencio no fuera simplemente ausencia de sonido? ¿Y si el silencio fuera una puerta? Porque tal vez el ser humano moderno nunca llega a experimentar ciertas dimensiones de la conciencia simplemente, porque jamás deja de recibir estímulos. Tal vez vivimos tan saturados por el exterior que nunca alcanzamos a percibir aquello que existe en el interior. Algunos neurocientíficos han descubierto que el cerebro cambia profundamente durante estados prolongados de meditación y contemplación. Se alteran redes relacionadas con la identidad, el tiempo y la percepción del yo. La sensación de separación comienza a disminuir. Y cuanto más se estudia esto, más difícil resulta ignorar algo inquietante. Quizá la conciencia humana tiene capacidades que normalmente permanecen bloqueadas por el exceso de ruido mental. Pero aquí viene lo más importante de todo este vídeo. No se trata simplemente de creer en algo. Se trata de experimentar. Porque si Dios es realmente la conciencia profunda detrás del pensamiento, entonces ninguna explicación intelectual será suficiente. No puedes entender completamente el silencio desde el ruido. No puedes comprender la profundidad interior viviendo constantemente distraído. Y quizá por eso las personas que describieron las experiencias espirituales más profundas de la historia no llegaron ahí acumulando más información, sino reduciendo el ruido. Tal vez la transformación humana real no dependa solamente de tecnología, dinero o conocimiento externo. Tal vez el siguiente paso evolutivo del ser humano sea interior. Tal vez exista un estado de claridad, presencia y conciencia muchísimo más profundo del que normalmente experimentamos. Y quizá las antiguas tradiciones espirituales estaban intentando decirnos exactamente eso desde el principio. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Cuánto tiempo pasas realmente en silencio? ¿Cuánto tiempo pasas observando tu mente sin distracciones? ¿Cuánto de lo que piensas proviene realmente de ti y cuánto proviene del ruido exterior? Porque quizá la mayoría de personas jamás llegan a conocerse realmente. Viven reaccionando automáticamente a estímulos constantes hasta el final de sus vidas. Y si todo esto es cierto, entonces Dios no sería una figura lejana esperando ser adorada. Sería la presencia silenciosa que siempre ha estado detrás de cada pensamiento, detrás de cada emoción, detrás de cada experiencia consciente. Algo que no necesita imponerse porque siempre estuvo ahí. Algo que no se encuentra mirando hacia afuera, sino atravesando el ruido interior. Tal vez por eso tantas personas sienten un vacío imposible de llenar incluso cuando consiguen éxito, placer o reconocimiento. Porque el problema no es material. Es desconexión interior. Y quizás esa desconexión sea el verdadero origen del sufrimiento humano. Quiero que me digas en los comentarios qué piensas de todo esto. ¿Crees que Dios es una entidad externa? ¿Crees que la conciencia podría ser algo mucho más profundo de lo que imaginamos? ¿Has tenido alguna experiencia espiritual extraña, coincidencias imposibles o momentos de claridad difíciles de explicar? Y sobre todo, quiero saber algo más. ¿Alguna vez has sentido que existe algo dentro de ti observando en silencio todo lo que ocurre? Porque tal vez esa pregunta sea mucho más importante de lo que parece. Y quizá, después de escuchar este vídeo, ya nunca vuelvas a ver tu propia mente de la misma manera.